camino, entonces más bien agradecerles y a quienes nos escuchan también. Qué genial, Majo. Bueno, con Majo vamos a tratar un tema súper importante. Vamos a hablar de violencia basada en género en las instituciones de educación superior, que es un tema que además ella aborda desde hace ya mucho tiempo. Vamos a saber quién es María José Gutiérrez Guzmán. Ella es una joven activista, comunicadora social y magíster en género y comunicación, con una profunda pasión por la lectura, la investigación y las culturas otaku. También con más de 7 años de experiencia en investigación académica, gestión universitaria y desarrollo de proyectos de sensibilización y prevención en temas relacionados a los derechos humanos, la violencia y la discriminación basada en género. Su trabajo se ha enfocado en el análisis crítico de representaciones, pedagogías feministas, comunicación para el cambio social y educación superior con perspectiva de derechos y justicia social. Además, ella forma parte de redes académicas y colectivos como la Red Universitaria de Investigación Feminista sobre Acoso Sexual en Ecuador, la Red Tincuy de Educación Superior en Derechos Humanos y de la Naturaleza y el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos y el Grupo de Trabajo Claxo sobre Universidades y Despatrialización. Qué importante esto. Majo, cuéntanos desde hace cuánto tiempo comienza a sistematizarse los índices de violencia en las IES y por qué. ¿Por qué es importante? ¿Cómo sucede? Ese camino es como bastante largo. Yo llevo en mi mente un hito muy grande, que es cuando Cristina, una compañera justamente de la Facultad de Artes de la Universidad Central, nos embató y nos dijo como, ¿dónde están? ¿No? ¿Dónde están las organizaciones, la academia para hablar de esto? ¿No? Había un caso muy fuerte allí, un caso de violencia de género en la universidad, y nos levantamos. Entonces dijimos, bueno, hay que hablar de esto, porque son casos visibles, se hicieron mediáticos, y al hacerse mediáticos también eran visibles. Y antes de eso, antes del 2017, de que se crearan los protocolos en la Universidad Central, los casos existían, ¿no? Pero como no había una linde que nos dijera qué hacer o cómo visibilizarlos, todos estos casos quedaban archivados o estaban tan normalizados que eran coqueteos de pasillo, por así decirlo, ¿no? Entonces empiezan a levantarse estos casos y se gestiona el primer proceso gracias a la carrera de trabajo social, que se levanta a partir del estudiantado. Yo siempre recordaré que es el estudiantado quien se levanta para esta exigencia, y se crea el primer protocolo, ¿no? El protocolo de prevención de violencia basada en género y violencia sexual en la Universidad Central del Ecuador, como un linde, ¿no? Para que entendamos que este tipo de violencias tiene una dinámica específica en la universidad, ¿no? Que está atravesada por estas dinámicas de abuso de poder, por la relación que existe entre docentes y estudiantes, y cómo esa relación, esa dinámica de poder puede convertir a las personas en víctimas de violencia y que no sea tan fácil distinguir ese círculo, ¿no? Entonces, estos casos, por ejemplo, donde un docente exige a una actividad sexual en cambio de una nota, hay un proceso muy importante, porque quizás esa mujer es una estudiante migrante, tal vez es una estudiante de condiciones... una situación vulnerable. Exactamente. Entonces, para ella perder ese semestre puede ser perder su proyecto de vida. Entonces, teniendo la importancia de entender esto, es que se empieza a debatir, ¿no? Justo con eso nos juntamos con otras universidades, allá más o menos por el 2018, para empezar a pensar cuáles son las características que tiene esta violencia, ¿no? Nos juntamos con estas universidades, creamos una coalición en primer momento con universidades académicas, colectivas, también en ese momento nos acompañó la Cristina Burneo. Yo siempre diré nombrar a la gente, recordarla. Estaba Milena Almeida, estaba Yubisa Fuentes también con nosotros en el espacio, y muchísimas más mujeres que también se juntaron a pensar y repensar. Y en ese pensamiento nos dimos cuenta de algunas cosas, ¿no? Lo primero es que habíamos pensado que el protocolo era una ganancia, sigue siendo una ganancia, pero el protocolo no era suficiente, porque el protocolo no instaba estrategias de prevención. Exacto. Y como no instamos estrategias de prevención, empezamos a pensar que los casos salieron de la nada, ¿no?
Entonces, lo primero fue pensar en eso. Nació en eso y se caracterizó en eso. ¿Cómo llegan esos casos? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se caracteriza? ¿Por qué las mujeres son quienes tienen más prevalencia de acoso en las universidades, de violencia en las universidades? ¿Por qué las estudiantes? ¿Qué sucede con ellas? ¿Qué sucede con el personal docente, no? ¿Qué otro tipo de violencias viven, no? ¿Cómo funciona la violencia académica o la violencia epistémica, por ejemplo? ¿Cómo coexisten en el mismo espacio? Y cómo además de eso es tan entramado, porque la universidad es un espacio reflejo de del Estado ecuatoriano, claramente. Entonces, mientras más se alzan, también se alzan las estadísticas en las universidades. Mientras más criterios conservadores hay, también sucede en las universidades. Y cómo se encrudece la violencia. Y empezamos a contarlo con Cristina, con un grupo de amigas, sentadas a criticarnos mutuamente de qué estamos haciendo, cómo estamos accionando, y a poner el eje de la mirada en donde no se hablaba, ¿no? La prevención, colocar en la agenda de las universidades hablar de violencia. María José, cuéntame, ¿cuáles son las formas más usuales de violencia de género que se identifican en las universidades? Porque, como tú dices, estamos ya lamentablemente naturalizando la violencia como una forma de vida y de pronto no nos damos cuenta exactamente estos tipos de violencia de género, así como nos contabas que puede existir de un maestro hacia una alumna, para que las personas que nos están escuchando, más si son universitarias, tengan pendiente y detecten estas violencias a tiempo. Claro, a ver, nosotros levantamos 2 estudios diferentes, ¿no? Lo primero que se mira es que hay una prevalencia en la temática de acoso sexual. Todas estas formas de acoso sexual, que significa cualquier tipo de petición que incluye el hostigamiento, por ejemplo, con índole sexual no consentido. Entonces, el envío de mensajes. El coqueteo, entre comillas, ¿no? Exactamente, ¿no? Lo que miramos es que está tan naturalizado, por ejemplo, el hecho de mirarte o decirte mamita rica, o usted va a ser mi próxima esposa, que la gente termina riéndose. Qué bonita, ¿no? Le queda la falda hoy. Exactamente. Entonces, no entendemos que esas son formas de acoso sexual, porque hablan de la corporalidad, de la sexualidad de otra persona en comentarios no deseados. Y otra cosa importante ahí, que me parece un elemento esencial que no podemos perderlo, es que las personas en las universidades plantean en una lectura rebásica que, como estamos entre personas adultas, cualquiera puede tomar su decisión, ¿no? Las estudiantes son libres de tomar esta decisión, pero hay un espacio de poder, es el docente el que tiene ese espacio de poder. Entonces, para nosotros es esencial entender que no es ético que un docente coquetee con un estudiante, si así quieren llamarlo, porque es acoso, o que un docente tenga una relación con un estudiante, porque hay un espacio de poder ahí. Entonces, esta es la más usual, ¿no? Todo lo que tiene que ver con acoso sexual es una de las violencias más usuales. También hemos visto que existen otro tipo de violencias que están relacionadas, por ejemplo, a la violencia psicológica, y que tienen mucho que ver ahora sí en las relaciones, por ejemplo, entre pares, ¿no? Tiene que ver con esta idea de disminuir a la mujer, el mansplaining, esta idea de invalidar a las mujeres. Pasaba mucho en docentes, por ejemplo. Que te interrumpan cuando estás exponiendo una idea, ¿no? Exactamente. O, por ejemplo, tenemos docentes que están especializadas en su temática, ¿no? Pero viene otro compañero y no solo las interrumpe, sino que las invalida, que no es su rama, pero las invalida, ¿no? Entonces hay una violencia psicológica y una violencia académica ahí que también es parte de estas prevalencias, ¿no? Y que al final también forma parte de las dinámicas, porque las mujeres docentes también son violentadas. Es más, nosotros realizamos este estudio y observamos que 5 de cada 10 estudiantes y 5 de cada 10 docentes, o sea, la estadística nos decía que eran mujeres, la prevalencia era mujeres. Eso fue en 2019 que realizamos esta data. Y ahora en 2024 nos encontramos con una data similar, pero ahora nos dicen que la violencia también está caracterizada a personas de la diversidad sexogenérica. Un dato que no teníamos en ese momento, que ahora se ha elevado, ¿no? Antes no era parte como de la visualidad de la violencia de género, y ahora está ahí. O sea que esta etapa conservadora que estamos viviendo se está permeando en las instancias, en todas las instancias, ¿no? De la universidad y de la vida. María José, ¿qué medidas se toman o qué medidas consideras tú que pueden ser las más efectivas para prevenir y sancionar también estos comportamientos? Claro, verán, yo creo que
para entender cómo trabajar la violencia de género, primero debemos saber que es una necesidad política y económica. Primero, las universidades no pueden plantear estrategias si estas estrategias no tienen realidades claras políticas y económicas. Cómo entregamos estrategias de prevención sin presupuesto, cómo entregamos atención sin presupuesto, primero que nada en general. Y segundo, hay nudos críticos que ya hemos leído en el establecimiento de los protocolos. Como les decía, el primero es la prevención, ¿no? La prevención se lee como entregar un folleto al estudiante que te diga, aquí está bienestar, colócate tu denuncia, ¿no? Pero como hay un proceso cultural, porque la violencia viene de una normalización cultural, si no lo hablamos, no lo desnaturalizamos, si no hay constantemente estos mensajes, no se va a desestructurar. Exactamente. Generar el diálogo, la reflexión para establecer algo que aparentemente se está normalizando. Claro, es que es imposible. Imaginemos justamente lo que nosotros decíamos, ¿desde dónde estamos pensando la prevención? Desde el número. Me interesa llenar un auditorio con 20,000 personas, de las cuales probablemente me escuchen 10. Para decirles en una hora que así funciona la violencia, ese taller probablemente pueda cumplir con el indicador respectivo, pero no va a cumplir con la acción de prevención. Entonces, repensar la prevención es lo primero que deberían hacer las universidades, porque prevenir deberíamos hacer lo que hagamos antes de atender, porque para disminuir los casos hay que desestructurar esta primera sesión, si no los casos van a seguir presentes. Y como que la prevención también tiene que ver con la transversalización de un pensamiento feminista en todas las aristas y en todas las instancias de la universidad, ¿verdad? Es decir, tener un enfoque feminista en las clases, tener un enfoque feminista en el área administrativa de la universidad, un enfoque feminista en el área de atención médica que tiene la universidad. Es decir, transversalizar este pensamiento a las distintas instancias que implica la universidad para que realmente llegue de una manera efectiva, porque lo que yo he visto que sucede desde mi experiencia, hace tiempo trabajamos junto con Majito en INIGED, y pues sucede que se diluye, es como que se diluye, impartes un taller para una generación, pero luego se va diluyendo porque no hay un refuerzo permanente desde los distintos actores de la universidad para que esto realmente cobre un sentido y una comprensión en las formas de comportamiento de los estudiantes y en reverse y revisarse una, exactamente, ¿no? Y también en estas violencias. Es importante entender que transversalizar el enfoque significa entender que las violencias y sus dinámicas cambian, porque seguimos pensando que las dinámicas de violencia eran las mismas que hace 20 años, pues no. Tuvimos un proceso de pandemia donde las violencias digitales, la violencia de género digital, el acoso sexual digital, se dispararon porque había otro medio, por ejemplo. Y el entendimiento de los espacios académicos de que hablar de pedagogías feministas, hablar de transversalizar el enfoque de género, no significa pelear, significa abrir la lectura sobre las brechas de desigualdad que existen y están. Sabemos que las mujeres no ganan lo mismo que los varones. Sabemos que tenemos espacios diferenciados porque existen esas brechas. Entonces, tener eso en mente significa poder leer allí qué está sucediendo con la autoidentificación, qué está sucediendo con el género, qué está sucediendo con la etnia, con la condición socioeconómica. Y eso para mí es hacer un proceso de crítica y autocrítica, que yo creo que a las universidades y a las academias nos falta mucho, ¿no? Como entenderlo. Yo para poder conversar realmente de lo que está sucediendo en prevención con un estudiante, tengo que entender las dinámicas que está viviendo, y para entender esas dinámicas necesito ser parte de esa conversación en un espacio de diálogo más horizontal, y lastimosamente las universidades se han construido de manera tan vertical y estructural que para yo poder impartir un taller necesito 18 pasos burocráticos antes. Entonces, antes de esos 18 burocráticos, los chicos ya se convirtieron en su propio espacio. Es lo que nos decía a nosotros la investigación que recién levantamos. El 78% de estudiantes acude o prefiere acudir antes a otro estudiante para hablar cuando sufrió un caso de violencia de género. Y eso responde mucho a cómo la institución está generando un proceso vertical, un proceso que reprime, que genera temor. Cuéntanos, Majito, de los casos denunciados en la universidad en cuanto a violencia de género, ¿cuántos llegan a una resolución? Realmente no tendría el dato exacto como tal, pero para pensar un poco en lo que se ha recabado solamente en los casos, ¿no?
pensemos en qué casos llegan primero, Claro. ¿no? Cuando pensamos en qué casos llegan, pensamos en qué hay que hacer primero. Primero hay que reconocer y demás. Llegamos al espacio donde se debe colocar la denuncia y ahí tenemos primeras brechas, ¿no? ¿Quién está para atenderme? ¿Hay quien me atienda? ¿No hay quien me atienda? Ya ¿Puedo llegar a entregar? ese primer paso es muy Exacto. difícil. O sea, porque Sí, para sí. llegar a ese primer paso, la persona ya llegó a un punto de quiebre grande, ¿no? Donde dijo, no puedo más con esto, y usualmente ese punto de quiebre, y llegar a este espacio donde no me atienden, donde No debo sé cuál es esperar. el Exacto, el la mecanismo, la ruta. ¿A quién le puedo pedir ayuda? Ya se vuelve una brecha más, ¿no? Digamos que el caso ya llega, el caso a partir de que llega, cada una de las universidades tiene distintos protocolos, pero todos centran la idea de la centralidad de la víctima al principio. Entonces, bajo ese principio, el caso no debería tardarse meses en llegar a resolución, pero es lo que pasa. Y durante ese proceso es donde las mujeres empiezan a mirar los problemas de la burocratización del proceso. Porque en esa burocratización también hay una revictimización. Exactamente. ¿No? De los porque denunciantes. no solamente significa que la compañera, el compañero va a tener que contar su versión nuevamente, sino significa que va a tener que defenderlo al punto en el que le toca buscar las evidencias, le toca notarizar las evidencias, le toca desmaterializar evidencias. Pensemos en que somos estudiantes universitarios públicos promedio. O sea, pasamos la vida estudiando y trabajando para intentar sostener con el trabajo el estudio. En una notaría tranquilamente, por un proceso de notarización, me pueden cobrar de 15 a 30 dólares. Fácilmente. ¿Qué es lo que realizo? ¿Cómo me asesoro? Además, si Claro, yo no entonces ahí sé también cómo. hay que cambiar las políticas para que exista una ayuda en ese sentido, ¿no? Porque si no muchos casos van a quedar ahí a media lucha. Claro, y luego digamos que ya la compañera logra pasar todo esto porque se sostiene en otros espacios, en colectivas estudiantiles, en organizaciones feministas, en otras mujeres, etcétera. La resolución, por lo menos en algunas universidades como en la Universidad Central, la resolución que llegan están a cargo del HCU. O sea, la Comisión Especial de Asuntos Disciplinarios genera un informe no vinculante, entonces el informe me podría a mí decir que la compañera fue violentada, fue victimizada, que tiene problemas en este momento por su salud emocional y mental, por toda la violencia que ha habido, pero llega el HCU, que además tomemos en cuenta que los espacios de las universidades, si son verticales, también son patriarcales, entonces no hay una lectura de que eso sucede, los casos se archivan, se sancionan, y como durante todo el proceso burocrático quizás algo salió mal, entonces hay una demanda de parte de la persona agresora contraria a la universidad por desvinculación, por falta del debido proceso, que es un término que en estos casos hemos escuchado tanto y empieza otra vez el proceso y se vuelve a vincular la persona agresora. Entonces hay tantas fallas en este proceso justo de la atención porque hay una lógica de aumentar la burocratización, pensar en el tema desde la judicialización, cuando si nos enfocábamos en prevenir y en hacer justicia restaurativa, podríamos mejorar el proceso. ¿Podrías extender un poquito más lo de la justicia restaurativa? Claro. Nosotros lo que hemos visto en temas de justicia restaurativa es que nosotros pensamos que la justicia está en la sanción, ¿no? Ajá. En decirle adiós al docente. Una propuesta de justicia restaurativa es pensar en y qué pasa con la víctima durante todo ese proceso, ¿no? Entonces, la víctima de violencia va a necesitar todavía atención psicológica y la deja allí. Quizás para ella la justicia está en una disculpa pública, quizás para ella la justicia está en que yo como universidad piense que este suceso no se vuelva a realizar, entonces empiezo a realizar cursos de promoción, formación obligatoria al personal docente y administrativo. Esa es una justicia restaurativa, cuyo objetivo no es la sanción, sino evitar que estos casos vuelvan a suceder. Y eso es conflictivo porque la justicia restaurativa significa que no me voy a enfocar solamente en generar una resolución que tiene que pasar, no solo en sancionar, sino también en rever en el proceso qué hice mal como institución, en dónde hay nodos críticos y en esos nodos críticos generar acciones. Por eso la justicia restaurativa para nosotros es tan esencial cuando pensamos en cómo modificar, por ejemplo, actualmente los protocolos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente las víctimas de violencia nos están pidiendo? Y muchas veces las víctimas no denuncian por justo este proceso y lo único que quieren es culminar el semestre y que alguien les escuche y que les den una atención psicológica y que la persona que les está acosando como cambie de semestre. Como
es tan conflictivo que A les veces cambien. Por experiencia, me he dado cuenta que a veces es mucho más importante dar una solución efectiva, ¿no? Exacto. Que podría ser desde cambio de curso, por ejemplo, si es que ha sido con un compañero o con un docente que imparte cierta materia en cierto nivel, esas cosas como efectivas que de alguna manera les van a ayudar a las estudiantes demandantes a llevar adelante un proceso que es súper difícil como el acoso y culminar su año, digamos, su año lectivo de manera más amable, digamos, ¿no? Estamos aquí hablando de violencia de género en las universidades. Esto es La Caldera. Volvemos con María José Gutiérrez Guzmán después del corte. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. La Constitución del Ecuador, en sus artículos 377 y 378, establece que el Estado debe proteger, promover y fortalecer la cultura y el patrimonio cultural, que son irrenunciables y esenciales para la construcción del país. El arte no solo embellece, es una herramienta de transformación social. Estudios internacionales indican que la inversión en cultura mejora la educación, reduce la violencia y fortalece la cohesión comunitaria. Nuestro compromiso es visibilizar todas las voces, respetar las cosmovisiones diversas, difundir el arte en todas sus formas, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y plural, donde la memoria de nuestros pueblos siga siendo parte del presente y trascienda generaciones. Somos el espacio de las y los artistas, de quienes crean, sueñan y transforman. Somos tu voz. Somos Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Historias de hechiceras voladoras. Radioteatro, cuentos, poesías, frases y biografías de mujeres que han hecho historia. La Caldera. Una revista radial para brujas, hechiceras, diablas y mujeres libres. Este es un momento para conocer biografía de grandes mujeres. Greta. Greta es una jovencita de 16 años, con trenzas rubias y una cara demasiado seria para su edad. Vino a recordarnos lo obvio, a apelar al real sentido de la palabra, la humanidad, para que nos demos cuenta de la emergencia. Greta Thunberg nació en Suecia en 2003 y cuando tenía 8 años fue la primera vez que escuchó sobre el cambio climático y lo que entendió fue que era algo que los humanos habían generado por su forma de vida. Sin embargo, le parecía extraño, ya que si realmente estaba en riesgo la existencia de la humanidad, entonces ¿por qué nadie hacía nada? ¿Por qué todo el mundo seguía como si no pasara nada? No tenía sentido. Esta incongruencia la hacía sufrir hasta el punto de que a los 11 años ella dejó de hablar, de comer, perdió 10 kilos de peso y fue diagnosticada con el síndrome de Asperger, un trastorno además obsesivo-compulsivo y mutismo selectivo. Estas condiciones se convirtieron en su fortaleza porque ella no pudo continuar como si no pasara nada. Tenía que actuar. ¿Pero qué podía hacer una niña? Cada viernes desde entonces, desde agosto de 2018, Greta dejó de ir a la escuela. Se sentaba fuera del Parlamento sueco con un cartel que decía «Huelga estudiantil por el clima». Le dijeron que regresara a la escuela a estudiar. Sin embargo, ella pensaba «¿Por qué estudiar para un futuro que quizás no existirá?». Poco a poco se fue sumando gente a su protesta en Suecia y posteriormente en otros países. Así se gestó el movimiento Friday for Future, Viernes por el Futuro. Un día, en 2018, a sus 15 años apenas, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Greta se paró en el podium y dijo: «¿Cómo se atreven? Me han robado mis sueños.
mi infancia, con sus palabras vacías. La gente está sufriendo, la gente está muriendo, ecosistemas enteros están colapsando. Estamos al comienzo de una extinción masiva y solo saben hablar de dinero y cuentos de hadas de crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven? Quiero que entren en pánico. Nuestra casa está en llamas. No estamos aquí para suplicar a los líderes mundiales que se preocupen. Nos han ignorado en el pasado y nos ignorarán de nuevo. Y no quiero su esperanza, quiero su miedo. No podemos esperar a que gente como yo crezca y seamos los que estemos a cargo de todo. Hay que actuar ahora. Si el clima está cambiando, ¿por qué el sistema no? Cambio político, no. Cambio climático, cambio político, no cambio climático. Recientemente, Greta Thunberg fue detenida por las autoridades israelíes junto con otros activistas mientras participaba en una protesta en un barco con destino a Gaza. La protesta tenía como objetivo llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Tras su detención, Thunberg fue deportada a Francia, desde donde regresó a Suecia. Soy muy directa, digo las cosas como son, y cuando decido hacer algo, lo hago sin dudar. El síntoma es el calentamiento climático. La enfermedad se llama capitalismo. ¿Conocían ustedes a Greta Thunberg? ¿Ah? ¿Qué dicen tú? ¿Tú conocías, María José, a Greta Thunberg y su última aventura en donde fue deportada a pocas millas de llegar a Gaza con ayuda humanitaria? Sí, yo creo que es de también las mujeres activistas jóvenes que dejó claro varias cosas, ¿no? La primera, hay que nombrar las cosas por como son: capitalismo, patriarcado, modelos económicos, no como estos temas de cambio climático o ecología verde. Hay un proceso detrás de esto, sí la conocíamos, así como cuando grita en los procesos, los videos que sacó recién cuando vieron los procesos en la Franja de Gaza, ¿no? Todo el mundo sentado como si no sucediera nada, y ella también volvió a gritar ahí como aquí hay personas que están muriendo y aquí hay un genocidio, ¿no? Como nombrar las palabras, como lo hace Greta, me parece muy importante. Por eso es importante, yo creo, que pasar a palabras todo lo que nos esté pasando y también generar colectivas, ¿no es cierto?, feministas, colectivas de derechos humanos en todas las comunidades y más aún en las universidades. ¿Cómo está esto? ¿Tú crees que los colectivos feministas en las universidades son rechazados, han crecido, hay algún tipo de unión, reunión, convivio entre colectivas en las universidades? Yo creo que ahí vamos a tener como opiniones divididas con quien me escuche primero, porque yo creo que en este momento lo que más se necesita es volver a la organización estudiantil. Totalmente. Porque recordemos, como les decía al inicio, que la organización estudiantil fue quien exigió los protocolos. La organización estudiantil, además, en las universidades es toda la universidad. Sin estudiantes no hay universidades, y tomarse ese poder es importante. Pero yo creo que en este momento las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones feministas, están en lo que algunas autoras llaman déjà vu de las ONGs, ¿no? Como vamos a competir por procesos de financiamiento, porque además estamos en esta lógica de querer sostenernos, y en esta lógica capital de sostenimiento necesitamos financiamiento, entonces vamos a competir. Entonces pasamos de ser organizaciones de la sociedad civil a buscar institucionalizarnos. Y cuando las organizaciones se institucionalizan, tienen que responder a las agendas de las instituciones para las que se trabajaron. Y eso me parece un proceso necesario de crítica sobre qué es lo que estamos trabajando ahora como organizaciones. ¿Dónde estamos? ¿Con quién hablamos? ¿Por qué buscamos el financiamiento con grandes ONGs o grandes financiadoras? Y a partir de eso dejamos de hablar políticamente de las palabras. ¿Por qué dejamos de decir que las universidades son violentas? ¿Por qué dejamos de decir que las universidades son patriarcales? ¿Por qué empezamos a llamarlo en estos... la píldora. Exacto, a llamarlo en estos términos tan bonitos y académicos, ¿no? Vamos a hacer talleres de prevención, empoderamiento. Y a mí me choca el empoderamiento, les juro que me choca el empoderamiento. Y Majo, hablando ahorita, ¿no? Como estábamos hablando de Greta y su forma tan directa, creo que no hay nada más directo que los datos. ¿Nos puedes contar algo de los datos que se han hecho? Se han
sacado Claro. últimamente en la universidad. Recién sacamos un estudio de un diagnóstico crítico de violencia basada en género a estudiantes universitarias, universitarios en 6 universidades, Sierra, Costa, aquí Amazonía, en lo que es Ecuador, donde también participó la Universidad Central. Y en este levantamiento tuvimos algunos datos que reflejan lo que hemos conversado, ¿no? El primero es que el 44% de estudiantes de diversidades sexogenéricas son víctimas de violencia de género. Es decir, hablamos casi de 4 de cada 10, ¿no? Y hablemos de que son estudiantes que se autoidentificaron, que un proceso de autoidentificación también es complejo dentro de las universidades, ¿no? Totalmente. Tenemos un dato de prevalencia igual del 33% de mujeres, que puede parecernos bajo, pero hablamos también de la prevalencia de violencia de género en unas universidades donde antes el dato era 5 de cada 10, ¿no? También hay una normalización, y de ahí quiero ir enlazando, una normalización de la violencia que despolitiza completamente a las víctimas. Lo que vimos levantando esta percepción es que hay una percepción de que la culpa está en la vestimenta de las mujeres, que la mayor parte de denuncias no son verídicas. Y también observamos que a pesar de que todas estas personas, el 86% dicen no estar de acuerdo con la violencia de género, normalizan estas otras frases, ¿no? Como que la vestimenta es la culpable, o como que los victimarios, las personas victimarias... ¿Quién te manda a ser tan guapa? Las personas agresoras tienen problemas psicológicos y de alcohol. Entonces, como pensamos en el consumo de drogas y alcohol y los problemas psicológicos, volvemos a dejar de nombrar los problemas como el patriarcado, la estructura, y le quitamos la responsabilidad a la persona agresora. Otro dato importante para nosotros fue mirar hacia dónde están acudiendo las y los estudiantes. Solo el 6% acude a bienestar universitario o a instancias institucionales. Y el 78%, es decir, casi 8 de cada 10 estudiantes prefiere hablar con otro par. Otro par que probablemente tampoco sepa cuál es el protocolo proceder, ni cómo proceder. Otro par que probablemente, como vimos esta normalización, le pueda decir, pero es que quizás le provocaste. O sea, hay ahí un dato importante de que las universidades no están. Y eso nos dicen los estudiantes. 6 de cada 10 estudiantes nos dicen que no creen que las universidades sean espacios seguros. Y eso es muy fuerte. Y 8 de cada 10 piensa que las universidades prefieren priorizar su imagen antes que atender un caso de violencia. Son datos relevantes para decirnos, los estudiantes no están creyendo en las instituciones de educación superior. Sí. Además, les toca estudiar en espacios que ellos no los sienten seguros de violencia. Hay que repensarlo todo, y yo creo que en este sentido fomentar esta unión, reunión, conversación, creación de colectivas de pensamiento, de colectivas de apoyo, de quienes ya han pasado por estos procesos puedan ayudar a guiar cómo son los procesos de detectar y después pedir el apoyo y la sanción respectiva en casos de violencia. Sí. Creo que hay que pensar en volver a lo que era la educación política de base, en el sentido de educación en derechos humanos, educación para la no violencia y para la cultura de la paz. Colectividad, qué importante es hoy por hoy y más que nunca la colectividad, ¿no? Pensarnos entre todas, entre todos, entre todes, y además actuar de manera colectiva también. Ahí hay una fuerza que tienen los estudiantes, que históricamente han tenido los estudiantes universitarios, y que yo he visto que se va diluyendo, ¿no? Sí. Generando el individualismo, ¿no? A que cada uno mate su toro y enfrente su problema. Es que creo que lo importante de nuevo aquí es entender que las organizaciones estudiantiles, los estudiantes organizados, responden no solamente a atender la violencia de género, sino a atender el espacio. Porque es donde está, a luchar el espacio. Claro, lo que decían, como vamos a las universidades para intentar vivir y estudiar, no para intentar sobrevivir, no para entrar en una carrera. Entonces, para mí es importante que incluso cuando los estudiantes se organicen y colectivicen, lo que van a hacer es levantarse voces. Y ahí me parece que es el pensamiento crítico, claro. ¿Qué les parece si nos vamos a las pócimas?
pócimas mágicas y decretos para mujeres libres. La Caldera. Una revista radial para brujas, hechiceras, diablas y mujeres libres. Bueno, chiquillas, atentas, por favor. Una de las maneras de prevenir la violencia es identificar la violencia, y para eso vamos a conceptualizar un poquito y dar datos sobre qué es la violencia de género y cómo sucede, cómo funciona, y vamos a dar algunas cifras. En este sentido, podemos decir que la violencia de género es toda violencia dirigida a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Algunas cifras en Ecuador. En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia de género. 1 de cada 4 mujeres han vivido violencia sexual. 1 de cada 2 mujeres han vivido violencia psicológica. En 7 de cada 10 mujeres que han sufrido violencia, el agresor ha sido su pareja o su expareja. De 1 de cada 10 mujeres que ha sufrido abuso sexual, ha sufrido abuso sexual antes de cumplir 18 años. Perdón. Cada año hay un promedio de 3.500 denuncias por niñas menores de 14 años que han sufrido violencia sexual. Cada año cerca de 380,000 mujeres han sido violadas. Qué dato más terrible. En 8 de cada 10 casos de niñas y mujeres adolescentes que han sufrido violencia sexual, el agresor pertenece a su entorno familiar. Vamos a hablar un poquito también de lo que es la violencia política, y esto a propósito de estas recientes noticias en las cuales sabemos que no se va a eliminar o se eliminó ya la paridad de género en el Código Electoral, algo terrible, una conquista, ¿no? Por la cual se luchó mucho y se logró, y ahora como un montón de cosas más está siendo atropellada. La violencia política es aquella que se ejerce contra las mujeres que son representantes políticas o que quieren serlo. Se manifiesta con actos como... Los partidos políticos ponen a los hombres en los mejores puestos de las listas electorales, y cuando se impide también que las mujeres electas puedan ejercer un cargo, o se les obliga a renunciar con amenazas, chantajes y agresiones. Ay, me suena tan familiar, tan cercano, como que pasó recién nomás. Es violencia política cuando se critica la vida privada, familiar o de pareja de las candidatas o mujeres electas para hacerlas sentir mal. Cuando se agrede física, mental o sexualmente a una mujer que quiere participar en política para castigarla. También cuando las propuestas de las organizaciones o representantes de las mujeres son menospreciadas, humilladas o ridiculizadas. En términos de violencia psicológica, que es algo un poco más complejo de identificar, esto incluye insultos, acoso, comentarios discriminatorios y despectivos, entre otros. La violencia psicológica es la más difícil de identificar. ¿Por qué? Porque a diferencia de la violencia física no deja huellas visibles. Algunos ejemplos son cuando una persona tiene celos extremos y se siente dueño de su pareja. O como cuando alguien te chantajea con retirar su afecto, si es que no le obedeces, o usa apodos humillantes, críticas o insultos constantemente. Cuando te tratan de minimizar o ridiculizar en tus necesidades y logros, cuando te prohíben salir a la calle, estudiar, visitar a tus familiares o amigos. Vamos a hablar de lo que es la violencia simbólica. La violencia simbólica son los mensajes, valores y signos que se transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación. Esta violencia se expresa en el desprecio y la burla por lo que son y hacen las mujeres. El temor o desconfianza por lo que son y o hacen las mujeres. La justificación de la subordinación y la violencia contra las mujeres. Esta violencia simbólica se ejerce a través de la publicidad, las letras de canciones, los chistes, los refranes populares, juegos de video, novelas, revistas, caricaturas, políticas y muchísimas otras formas. La violencia simbólica trata de convertir en natural la desigualdad, la desigualdad de los derechos para hombres y mujeres. Como acabamos de escuchar, muchos de estos signos de violencia se dan día a día y nos acostumbramos a vivir con ellos. Nos acostumbramos a torear todo tipo de violencia y acoso en el trabajo, en la casa, en la universidad, en el espacio público, en el servicio de transporte. Estamos acostumbrados a vivir y a naturalizar la violencia, el acoso y la desigualdad social también. Es terrible.
María José, qué gusto tenerte aquí. Yo creo que de estos temas hay que seguir conversando porque las universidades deben ser libres, espacios libres y seguros de violencia. Y todos quienes hacemos las universidades debemos remar para el mismo lado. Estos procesos de autocrítica son fundamentales, ¿no, Majo? Es como que, como ahora, hoy por hoy, parte de una universidad, me siento en la obligación y la responsabilidad de que esto sea cotidiano, es decir, que yo como profesora tenga un contacto horizontal con mis estudiantes, pero además que en este contacto horizontal quede claro una postura en la cual ellos sepan que las relaciones entre nosotros, docente-profesor, es una relación de poder y donde, por ejemplo, ellos y yo no podríamos tener una relación amistosa ni tan cercana, porque es un espacio y un territorio demasiado complejo como para poder mantener una relación saludable. Arranca desde ahí, entonces, una invitación también a los docentes y las personas que están ejerciendo autoridad en las universidades para que, no sé, manejen también una forma más bien ética, horizontal y ética en la cual se relacionen con los estudiantes y también con el personal de servicio y también con el personal administrativo, ¿no? Que es fundamental. Sí, yo nada más como ir pensando en que cada vez que pensamos estos datos y estos números se encrudecen, pero si los vemos con rostro se hacen más complejos, ¿no? Es mi amiga Cristina, es mi amiga Mayra, es Andrea quien estuvo aquí, o sea, ¿quiénes son realmente las mujeres a las que se rompen estos proyectos de vida? Porque no tenemos estas claridades. Yo creo que esa es nuestra responsabilidad. Y pueden empezar desde cosas que parecen tan pequeñas pero que no se hacen, como entregar reglas y condiciones claras. Como docente, ¿cómo voy a llevar la clase? ¿Cuáles son los espacios institucionales? Si trabajo directamente con el cuerpo, ¿puedo tocar aquí o no? ¿Dónde voy a tocar y por qué voy a tocar? ¿Estás de acuerdo con ese proceso o no? Si voy a hablar desde acciones de comunicación y debate, entonces, ¿cómo te voy a hablar? ¿Hasta dónde llega mi tono? ¿Esto es respetuoso o no? Realmente me parece que esas son formas en las que no estamos acostumbrados a hablar, ¿no? Y que pueden ser el primer momento. Y lo segundo, siempre desde la colectividad nombrar las cosas. Patriarcado, capitalismo, colonialismo, estructuras de poder, nombrarlas es para que existan. Y eso para mí es parte de la importancia. Agradecerles también por el espacio, instar, como siempre, a que sea el estudiantado quien, como digo, en la academia nos use, porque para eso estamos dentro de la academia, no para que el estudiantado me diga esto no se está hablando, entonces investiguen, ok, toca investigarlo. Como esto me está sucediendo, activa lo que tienes de protocolo, ok, debo activarlo. Todas las universidades deben hacerlo. Y cuentan con un protocolo, ¿no es cierto? Exactamente, todas las universidades cuentan con un protocolo, si ya no es propio el de CENICID, y que está ahí para que se aplique. Y existe para eso justamente, entonces, que esta lógica de empoderamiento no sea solamente el estudiante exigiendo, sino el estudiante luchando para que sea la universidad la que recuerde cuáles son las bases de la educación superior, una educación libre, una educación sin violencia, una educación segura y una educación crítica. Vamos a apropiarnos entonces de la universidad, ¿no es cierto? Vamos a hacer de la universidad un espacio seguro, un espacio donde vivamos realmente en paz, donde se genere una cultura de paz y podamos desarrollar nuestros criterios, de pensamiento crítico. Claro. Totalmente. Muchas gracias por estar aquí, Majo. Te invitamos también y les invitamos a quienes nos están escuchando a una obra teatral. El Teatro de la Pandemia presenta Huelga, una obra escrita y dirigida por Pablo Javier Tatés con la actuación de Luciana Zambrano Nieto. Una obra que desnuda la violencia silenciosa del narcoestado en la juventud. Las funciones serán: estreno el 4 de julio a las 20 horas en la Sala de Artes Escénicas Espacio Vacío del ISPADE, ubicada en la General Ulpiano Páez y Avenida Patria, edificio ISPADE, segundo piso. También hay funciones adicionales el sábado 5 a las 20 horas, el domingo 6 de julio desde las 18 horas. El valor es de 10 general la entrada y 8 preventa, 5 estudiantes. Vayan al teatro, vayan a ver Huelga. El contacto para cualquier tipo de información 099-821-2261 o en el Instagram como Teatro de la Pandemia. Gracias por estar aquí, gracias por una semana más de La Caldera, gracias Celine en los controles. Nos vamos con la muchacha Brieda Ojeda y Jana Beat y la canción Aprenderé, esto es La Caldera. Chao, chao.
Hasta luego. Cuido mis alas porque hay días en que parecen tan frágiles como el papel. Solo el amor consigue hacerlas fuertes. Romperé lo que me ate para volar y recibir la luz del sol cuando salga.